Bienvenidos, esta es una nueva edición de Historias que hicieron la historia. Y muchas veces los hombres que escriben la historia se nutren de esa historia viva que es el periodismo, esa historia cotidiana que es el periodismo. Por eso hoy vamos a entrevistar a un periodista de raza, a un hombre que ha escrito buena parte de la historia del espectáculo en la República Argentina y es un hombre de la zona sur. Me refiero a Eduardo Marrasi. Ese mismo Eduardo Marrasi que en sus comienzos, mientras estudiaba, trabajaba en La Lamparita, esa mítica fábrica de la calle 12 de octubre, ahí en Quilmes Oeste. Pero vamos a dejar que hable él. Nosotros, como es nuestra costumbre, nos encontramos al cierre. Esto es Historias que hicieron la historia. Bueno, Carlos Sinescalchi decía que soy de la zona de Quilmes. En realidad, no sé de dónde soy. Nací en Buenos Aires, me llevaron a Bursaco hasta los 4 años. De ahí me fui a San Antonio de Areco hasta los 19. A los 20 me vine a Buenos Aires a trabajar en Quilmes y a estudiar en Buenos Aires. Así que realmente anduve bastante. El amor por el periodismo empezó casi sin darme cuenta. En San Antonio de Areco, en una revista que se llamaba Ucronia y en un diario que se llamaba La Gaceta, empecé escribiendo poemas que me publicaba un director que todavía vive en San Antonio de Areco y que le encantaba cómo yo escribía algunos poemas a los 15 años. Empecé trabajando con mi papá en una fábrica de sillas. Mi papá era policía y trabajábamos con una fábrica de sillas en casa. Y mientras estudiaba secundario, armábamos la silla de junco. De ahí me fui a una escribanía, donde fui cadete, y de ahí me fui al Museo Ricardo Guiraldes, donde fui guía de turismo, y donde en una fiesta de la tradición me pusieron como guía para el equipo de Canal 13, que conducían Mónica y Andrés Percivale. Mónica y Andrés, se llamaba el programa. Anduve todo el día con esa gente, con las cámaras, y ahí me di cuenta, fue el día que surgió mi vocación. 25 años después, Andrés Percivale me despertó el amor por el yoga y estudié con él y fui su asistente durante 2 años. Pero bueno, ahí decidí que tenía que dejar el pueblo y venirme para Buenos Aires. Papá había tenido un accidente, quedó lisiado a los 36 años, falleció a los 43, tuvo un accidente con el patrullero, quedó lisiado. Y tenía que decidir entre cuidar a mis 4 hermanos con el sueldito del museo o venirme a Buenos Aires a estudiar y hacer lo mío. Y decidí eso porque encontré en La Lamparita, como decía hace un rato Carlos, un sueldo que me permitía pagarme los estudios, pagarme una pensión y mandar a mi casa la misma plata que les mandaba estando en Areco. Así que era como estar con ellos, pero haciendo mis cosas. Empecé a vivir una pensión de Bransen y Mitre y empecé a estudiar Relaciones Públicas porque no me pude anotar en la Escuela de Periodismo de La Plata. Cuando llegué ya estaban las clases iniciadas. Para no perder el año hice Relaciones Públicas 2 años y después hice 4 años en la Escuela Argentina de Periodismo en Buenos Aires. Y paralelamente trabajaba en La Lamparita. Primero en fábrica, después a los 2 meses me pasaron efectivo a una oficina de producción y finalmente oficina de ventas. Estando ahí, ya recibido, surgió la posibilidad de trabajar en el diario El Sol. Fue mi primer sueldo. Antes había colaborado en 7 días y en una revista de deportes en el año 76, pero íbamos por el choripán a la cancha y por el pasaje y no era hablar de plata, la plata venía de La Lamparita. Y bueno, el diario El Sol me dio el primer sueldo en noviembre del 77, entré el 1 de noviembre al diario, el día que se cumplían 50 años de la creación del Sol, exactamente, que ahora va a cumplir 85. Y con lo cual tengo 35 años de periodista este mes de noviembre.
periodista profesional, porque como digo, siempre fui periodista. Hice un periódico mural en el colegio primario en 4º grado. Para zafar de las clases yo tengo facilidad, pinto, tengo facilidad para dibujar y hacía los dibujos de la 9 de julio, 25 de mayo en los pizarrones y con eso zafaba un par de clases. Y un día se me ocurrió poner a un costadito que la mamá de un compañero cumplía años el 25 de mayo. Y después vino un amigo y me dijo, hoy cumpleaños mi abuela, entonces lo pusimos. La maestra me dijo, estás haciendo un periódico mural. Y empezamos a hacer en 4º grado el periódico mural y lo hice. Pasó a la primaria y en el secundario ya directamente me aboqué a hacer un periódico mural que me lo censuraron en la época de Onganía porque hacía caricaturas de los profesores pegados a las notas. Bueno, ya digo, por eso siempre fui. Además jugaba al fútbol a los 7 años y transmitía el partido que estaba jugando. Iba corriendo con la pelota y decía lo que estaba pasando en la cancha. En el 73 me casé con Estela, mi esposa, que vamos a cumplir 39 años de casados. Tengo 2 hijas, Verónica, que es contadora y que me dio 2 nietos, un nieto de 8 años y una Valentina que llegó hace 2 semanas. Y tengo a Andrea, que se recibe este año de directora teatral en la Universidad de Palermo y que ha trabajado en televisión y en teatro, pero que interrumpió la carrera de actriz para hacer la carrera de directora teatral becada por la universidad. Eso en lo personal. Después del Sol, la misma persona que me llevó al diario El Sol, Tati Iglesias, creo que vive en Berazategui todavía. Tati me dijo, tenés madera, tenés pasta, tenés base cultural. Yo trabajo en La Razón, te voy a llevar a probar en La Razón. Y me presentó a Luis Pedro Toni. Y ahí empecé a trabajar en La Razón con Luis Pedro Toni, con el papá de Andino, con el Gaucho Massetti, una redacción, yo era el más chiquito, era un pibe. Había unos periodistas tremendos y estaba don Félix Laíño, que era el director, que me enseñó muchísimo, pero muchísimo, con pequeños ejemplos. Era un tipo muy recto, muy bravo, muy jodido, pero me enseñó mucho el maestro Laíño. El hijo de Laíño se sorprendió en una entrega del premio Conex porque le di un beso al padre y me dice, nadie besa a mi papá, ningún hombre besa a mi papá, no sé cómo te lo permite, porque me quería mucho el viejo. Ahí empecé como cronista y me fui de La Lamparita. Me fui de un día para otro sin previo aviso, había que dar un mes de aviso en esa época. Mi suegro era jefe en La Lamparita y yo me fui. Me acuerdo que le dije a mi jefe, se llamaba Lee, de apellido, le digo, Lee, me voy. ¿Se va a su casa? No, me voy. ¿Está descompuesto? No, míreme porque en la perra vida, le dije otra cosa, en la perra vida me va a ver acá adentro. Y me fui. Cambié el diario El Sol, el horario, pasé de la noche a la mañana y empecé a trabajar en La Razón en el 77 también. Y empezó la carrera verdaderamente dicha, empecé como cronista, fui redactor especial, prosecretario de redacción, jefe de espectáculo. Me permitió viajar mucho, La Razón era una época en que se viajaba muchísimo. Y paralelamente empecé, antes de terminar La Razón, estuve desde el año 77 hasta el año 90 que cerró el diario. Paralelamente, en ese tiempo trabajé 3 años en la revista Gente y casi 4 años en Utilísima con Patricia Micchio, co-conduciendo Utilísima cuando era un programa, cuando no era un canal, cuando alquilábamos un estudio para grabar. Y tuve en Patricia Micchio, creo que la mejor compañera que tuve en los medios. Se fue muy temprano. Ahí conocí a Mirta Legrand y a Daniel Tiner en ese estudio, porque Mirta en los años 80 estuvo prohibida. Y entonces, como no había televisión cable todavía, grababa los viejos cassettes enormes y los mandaban al interior. Tiner los mandaba a varios canales del interior y grababan después de Utilísima en el mismo estudio de la calle Venezuela al 900. Y me hice amigo de Mirta, de Daniel, que era un tipo muy duro con los periodistas, pero también conmigo fue muy amable siempre.
me hice amigo de Marcela, conocí los chicos, a Nacho, que hoy está produciendo La Dueña, lo conocí de chiquito, a Juanita prácticamente la vi nacer. Y es por eso tal vez que en 6 oportunidades soy el único quilmeño que fue a comer 6 veces con la señora, ¿no? Pero siempre me trató bien, Mirta, siempre me trató bien y siempre me río porque me ha presentado con todo el currículum, casi como periodista, pintor, escritor, poeta y no sé qué. Y bueno, y una vez que se cerró La Razón, Héctor Ricardo García me dijo que me quería en Crónica, pero no le di bolilla en ese momento. Es más, me anticipó el cierre de La Razón y no le creí. Todavía me deben $30.000. Me fui a trabajar a Editorial Atlántida, en la revista Teleclic, y estaba en eso cuando, en el año 91, Catalina Lugui se fue de la revista Radiolandia a Canal 13. Guillermo Blanc era subdirector de Radiolandia, pasó a ser director y me llamó a mí para que sea el segundo de él, y fui durante el último año y medio de la revista Radiolandia el secretario de redacción y subdirector de la revista.